Buenos días, chicos y chicas. Espero que se encuentren bien. ¿Me están escuchando? El día de hoy vamos a trabajar ya información de la semana 14. ¿Ya? Información de la semana 14. Espero que todos se encuentren bien. Ahí me van confirmando si se encuentran bien. Podemos compartir ya. Estamos ya en las preguntas que corresponden pues a la semana 14, todas ellas vinculadas con el tema de la oración. Esta es otra clasificación de la oración. Ya hemos empezado a trabajar oración en la sesión anterior y en esa sesión, respecto a oración, pues habíamos indicado que esta oración, en este caso mi membre, tiene una estructura que permite identificar, diferenciar sujeto de predicado. ¿No es así? El sujeto era una frase nominal, es una frase nominal, y obviamente tiene una estructura particular. Ese sujeto también, de acuerdo a su estructura, tiene una clasificación, y además de sujeto, también hay otra función, otra parte de la oración, que permite darle ese significado pues, a la oración. En este caso sería el predicado. La estructura que funciona como predicado es la frase verbal. Un momento. Hola. La función de predicado está desempeñada por la frase verbal, aquella pues estructura que se organiza en torno a un verbo y que el cual va a exigir determinados participantes en la oración, es decir, determinados complementos, además del sujeto, complementos pues directos, indirectos, circunstanciales, que van a hacer pues que la oración tenga, ¿no?, ese sentido completo, ¿ya? Antes de seguir avanzando, quiero ver si es que hay alguien que está conectado ahí o no. Muy bien, todavía. Un momentito, vamos a ver que estamos en estado no molestar, me parece. Todavía no vemos estudiantes ahí. Bueno, continuamos ahí explicando por qué esta clase va a quedar grabada. Entonces, atendiendo a todo lo anterior y a la clasificación de la oración de acuerdo a la naturaleza del predicado, ¿recuerdan? Es decir, de acuerdo al tipo de verbo, si es verbo predicativo o si es lo opuesto, un verbo copulativo. Había una clasificación de la oración de predicado nominal, oración de predicado verbal, oración también en voz activa, en voz pasiva, oraciones transitivas, oraciones intransitivas, oraciones también habíamos visto, me parece, simples, compuestas. Y ahora vamos a poner en práctica la teoría desarrollada con sus respectivos maestros, ¿no es así? La teoría que giraba en torno, pues, a la clasificación de la oración. Veamos aquí, oraciones de predicado nominal, ¿no es así? Oraciones de predicado verbal. La oración de predicado verbal que tiene objeto directo obligatorio es la oración transitiva.
oraciones transitivas que llevan, en las cuales el sujeto y el objeto, no importa si es directo o indirecto, son iguales, es una oración reflexiva, y las oraciones transitivas en las cuales los sujetos realizan una acción que recae entre ellos, ¿no es así? O sea, los sujetos realizan una acción mutuamente, ahí la oración sería pues transitiva, recíproca, oraciones sin objeto directo, es decir, oraciones intransitivas, oraciones con el verbo en voz activa, es decir, oraciones en las cuales el sujeto realiza la acción, serían pues oraciones activas, ¿no es así?, en voz activa, versus aquellas oraciones en las cuales el sujeto sufre la acción realizada por un agente, oraciones en voz pasiva, oraciones de predicado verbal en voz pasiva. También trabajaron las pasivas reflejas, es decir, una oración en voz pasiva sin la estructura clásica del auxiliar más el principal, oraciones en voz pasiva que llevan ese pronombre reflexivo, ¿no?, que nos hace suponer que el objeto directo pareciera que fuese el sujeto, ¿no es así? Por un momento pareciera que el objeto fuese el sujeto. Y el verbo está en plural, tercera persona plural, y a pesar de que el sujeto, el verbo, podría pedir un sujeto realizable, responsable de la acción, perdón, la presencia del pronombre reflexivo se evita que se verbalice el sujeto. También hay oraciones impersonales que se conjugan en tercera persona singular, oraciones en las cuales la acción no se puede atribuir a un sujeto, ya sea porque el responsable de la acción es un evento de la naturaleza o porque el sujeto se está ocultando a través de ciertas fórmulas, de ciertas estructuras, ¿no? Entonces tenemos ahí las impersonales propias y las impersonales defectivas de sujeto. También trabajaron, además de esa clasificación, de acuerdo a la naturaleza del predicado, trabajaron lo que sería las oraciones según la actitud del hablante. Según la actitud del hablante también, una oración podría expresar una intención de informar en afirmativo o en positivo sobre una situación, un suceso. Otras tendrían la intención de expresar dudas, otras expresar deseo, otras expresar una orden directa o encubierta, otras expresar emociones, ¿no?, mediante las exclamaciones, otras expresar dudas, cuestionamientos, mediante las oraciones interrogativas. Ya vieron también que esas interrogativas y exclamativas podían ser directas e indirectas. También se vio eso. Finalmente, de acuerdo a su complejidad, se habló pues de oraciones de oraciones simples y oraciones compuestas, ¿ya? Oraciones simples y oraciones compuestas. Las simples no llevan proposiciones, las compuestas sí, y en la mayoría de las compuestas esas proposiciones se están vinculando a través de nexos coordinantes, nexos subordinantes, aunque sí existen unos casos particulares en los cuales las oraciones se vinculan o se separan o se relacionan mediante los signos de puntuación. Este es el caso de las compuestas por coordinación de tipo yuxtapuestas, ¿ya?, las cuales no necesitan un nexo gramatical para expresar esa igualdad, esa relación de coordinación entre ellas. Dentro del grupo de las oraciones compuestas por coordinación conjuntiva encontramos 6, ¿no? Las copulativas, las disyuntivas, las adversativas, las explicativas y las ilativas.
Dentro de las yuxtapuestas vemos aquí estructuras que están vinculadas, relacionadas a través de los signos de puntuación. Fíjense que en cada proposición hay un verbo y todos los verbos en la coordinación son verbos principales, ¿ya? Después de eso, se trabajó la oración compuesta por... Bueno, nos quedamos ahí, ¿no? Ya, perfecto. Ahora sí, la pregunta es, los tres primeros... acá hay un pequeño enunciado formado por varias oraciones y tenemos que analizar ese enunciado, ¿ya? ¿Qué dice ahí? En el texto, los tres primeros clasificados a la Copa Mundial son los equipos anfitriones. Primera oración. Segunda oración. El reparto de plazas por confederaciones continentales ya fue definido. De esta manera, Argentina, Colombia, Chile, Uruguay, Perú, Bolivia, Brasil, Ecuador, Venezuela y Paraguay irán por un lugar en el torneo que se desarrollará a partir de junio de 2026. Por ejemplo, ahí, en todo ese gran texto, ¿no es así? O ese texto formado por varias oraciones, hay que indicar, hay que analizar primero las oraciones para poder responder, ¿no? Lo que nos están planteando ahí. O sea, si se presentan oraciones compuestas, simples, ¿en qué orden? Empezamos con la primera oración. Esta primera oración, yo la he, o sea, en el texto yo he desmembrado esa oración para que ustedes observen, visualicen con mayor detalle, ¿no? Con mayor dedicación, la estructura de la oración. Por ejemplo, la primera dice, los tres primeros clasificados a la Copa Mundial son los equipos anfitriones. Ahí, por ejemplo, vemos el único verbo que se encuentra ahí en esa oración es el verbo son, es un verbo copulativo. Entonces, se está predicando sobre los tres primeros clasificados a la Copa Mundial. ¿Y qué se dice de ellos? Que son los equipos anfitriones. Entonces, es una oración simple de predicado nominal, ¿no es así? Es una oración simple, ¿ya? O sea que fácilmente podrían encajar la alternativa C, D y E. Segunda oración. El reparto de plazas por confederaciones continentales ya fue definido. Ahí también vemos una oración simple, donde fue definido es el verbo principal. Este verbo principal es un verbo compuesto, formado por el auxiliar fue, y por el participio, que es el principal en este caso, definido, fue definido. Una perífrasis de la voz pasiva. Obviamente ahí el complemento agente está omitido. Entonces es una oración simple. Entonces la primera y la segunda son simples. Entonces, ¿cuál encajaría aquí? La alternativa que tenga las dos primeras simples. La única que tiene las dos primeras simples es la E. Última oración. Dice, de esta manera Argentina, Colombia, Chile, Uruguay, Perú, Bolivia, Brasil, Ecuador, Venezuela y Paraguay, ese es un sujeto compuesto, irán por un lugar en el torneo que se desarrollará a partir de junio del 2026. Ahí terminó la última oración. Entonces, ¿de quién se habla? Se habla de Argentina, Chile, Colombia, Chile, Uruguay, Perú, Bolivia, Brasil, Ecuador, Venezuela, Paraguay. De estos países se habla. ¿Qué se dice de ellos? Que irán por un lugar en el torneo que se desarrollará a partir de junio de 2026. Entonces aquí vemos una primera proposición, que es la proposición principal, que abarca en realidad desde Argentina hasta el torneo, y luego vemos una proposición subordinada. ¿De qué tipo? Adjetiva. ¿Por qué? Porque que se desarrollará a partir de junio del 2026 se refiere al torneo, ¿ya? Se refiere al torneo. El torneo es el referente de la Copa Mundial, ¿no es así? Entonces, la proposición subordinada está introducida por la palabra que es un pronombre relativo. Los pronombres relativos son los únicos que aparecen al costado del sustantivo al que modifican, ¿no? El torneo, ¿qué torneo? Que se desarrollará a partir de junio del 2026. Ahí desarrollará es el verbo subordinado. Mientras que son fue definido, irán son verbos principales, desarrollará es un verbo subordinado. Y la respuesta sería la alternativa E, ¿ya? Alternativa E de elefante.
A ver, vamos a ver aquí quiénes están. Ah, bueno. Buenas tardes, Fiorella. Sí, sí puedes ver la pantalla compartida, ¿no es así? ¿Puedes apreciar la pantalla compartida, Fiorella? ¿Sí? ¿Puedes apreciar la pantalla compartida, Fiorella? La respuesta a la pregunta 1 es la alternativa E. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. Más bien, si tienes una consulta específica, escribe tu pregunta. Siguiente enunciado. La pregunta número 2 dice, en el español existen oraciones de predicado nominal y de predicado verbal. Esa clasificación depende del tipo de verbo que presenten como núcleo. En tal sentido, marque la opción en la que se presenta una oración de predicado nominal. ¿Dónde hay oración de predicado nominal? ¿Ya? ¿Dónde habrá una oración de predicado nominal? Para esto, pues sabemos que las oraciones de predicado nominal tienen como núcleo en el predicado a un verbo copulativo, o sea, un verbo que no tiene significado en sí mismo, un verbo que solamente es un nexo, un enlace. Es un verbo de cópula, de unión entre el atributo y el predicado, y el sujeto, perdón. Atributo y sujeto. Vamos a leer los enunciados, ¿ya? Primer enunciado. Laura fue con su hermana a la iglesia. Laura fue con su hermana a la iglesia. Ahí en ese enunciado está resaltado el verbo fue. ¿No es así? Fue. Es el verbo que está resaltado. Habrá que ver si fue es un verbo copulativo o predicativo. Recuerden que además de parecerse, tener la raíz del verbo ser, estar, parecer, ese verbo debe tener un adjetivo en el predicado, ¿no? Un adjetivo que funcione como atributo. ¿Qué dice ahí? Laura fue con su hermana a la iglesia. Ese verbo fue es el pasado del verbo ir. Como es el pasado del verbo ir no es copulativo. Entonces la oración ha quedado descartada. ¿Ya? El verbo es predicativo y no es la respuesta. B. Paolo estuvo enviando las invitaciones. Paolo estuvo enviando las invitaciones. Ahí tenemos un verbo compuesto. Estar enviando, estar soñando, estar más un infinitivo son perífrasis verbales, ¿no? Forma una perífrasis verbal. Por lo tanto, en esa perífrasis verbal, sabemos que el último verbo a la derecha es el verbo principal, o sea, el verbo que expresa el contenido, el significado conceptual. Estuvo enviando, tiene como verbo principal enviar. Entonces sería Paolo envió o envía las invitaciones, ¿no? Enviar es un verbo predicativo. Ese enunciado también queda descartado. C. La propuesta será revisada por la jefa. Será revisada, es la perífrasis verbal de la voz pasiva. Será revisada, tiene como auxiliar al verbo ser y revisada el verbo principal. Yo podría sintetizar ese enunciado en Laura, perdón, la propuesta, podría decir que la propuesta, bueno, en la voz activa sería la jefa, ¿no? La jefa revisó la propuesta.
Eso sería la voz activa. La jefa revisó la propuesta. O revisará, perdón, revisará la propuesta. Entonces, revisar es el verbo principal. Esa oración es de predicado verbal. Oración de predicado verbal. Verbo predicativo en voz pasiva es el verbo revisada. Alternativa D. Dice, nosotros solíamos ser los encargados. En solíamos ser también hay una perífrasis verbal, es decir, un verbo compuesto, donde el último verbo de la derecha es el verbo principal, el verbo ser, y los verbos que estén a la izquierda de ese verbo principal sean auxiliares. Entonces, como el verbo ser es el principal, o sea, tiene los rasgos para poder ser un verbo copulativo y trabajar en una oración de predicado nominal. Hay que ver también la presencia del atributo, o sea, el adjetivo que funcione como atributo en el predicado, o sea, el adjetivo que se refiera, que modifica el verbo y al sujeto. Los encargados. ¿Quiénes son los encargados? Nosotros. ¿O quiénes solían ser los encargados? Nosotros. Sí, entonces solíamos ser es verbo copulativo, perífrasis verbal, donde el núcleo es verbo copulativo, ser. Los encargados, ¿qué sería? El atributo, complemento atributo. ¿Ya? Esa es la respuesta. En la E dice, la laptop ha sido vendida a bajo costo. Ha sido vendida es perífrasis de la voz pasiva. En esta voz pasiva hay dos verbos auxiliares. El verbo haber, que está conjugado, y el verbo ser, que se encuentra en participio, ya que solamente un verbo auxiliar se conjuga. Y al final, vendida es el verbo principal que se encuentra en voz pasiva. Ese verbo principal es un verbo predicativo. ¿Ya? Entonces la respuesta en la 2 es dedo. ¿Ya? ¿En una cuál había sido la respuesta? En una fue una E y 2D. ¿Ya? Vamos a escribir. A ver. Perdón. 1E y 2D. Ya está. Seguimos. 1E y 2D. 3. A ver, veamos en el enunciado 3. Los turistas, a ver, la oración transitiva es la que contiene como parte de su predicado un verbo transitivo y un complemento directo. Tomando en cuenta esta información, señale la alternativa que presenta este tipo de oración. Los turistas franceses partirán a Puerto Maldonado. En esa oración el verbo está de rojo. Solamente hay un verbo, es el verbo partir, que está conjugado, ¿no? Partirán. Para poder saber si es transitiva, tenemos que hacer el análisis e identificar el objeto directo. ¿Ya? Vamos a aplicar las estrategias para identificación de objeto directo. ¿Están listos? Muy bien. Partir. Tendríamos que preguntarle a partir quién realiza la acción de partir, ¿no? ¿Quiénes partirán? Y respuesta, ¿cuál sería? Los turistas franceses. Eso sería su sujeto. Ya está, identificamos al sujeto. ¿Quiénes partirán? Los turistas franceses. Y a Puerto Maldonado, ¿qué función tendrá? ¿Qué será a Puerto Maldonado? Para hallar el objeto directo, si es cosa, tendríamos que preguntarle al verbo qué es lo que, ¿no?
¿Qué es lo que hizo Juan? ¿Qué es lo que hizo el sujeto? ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué es lo...? Pero esa pregunta aquí no funciona. Y si es persona o ser animado o tiene rasgos humanos, sería ¿a quién? ¿No? ¿A quién? Más el verbo más el sujeto. ¿A quién invitó Juan? ¿A quién escribió Pedro? ¿A quién invitó María? ¿A quién recordó Juan? Eso sería para el objeto directo. En este caso, Puerto Maldonado es la referencia de qué? Del lugar. ¿A dónde? Responde a la pregunta ¿a dónde? Y si responde a la pregunta ¿a dónde? ¿Qué función, qué parte de la oración será? ¿O qué complemento del predicado es? Será el complemento circunstancial de lugar. ¿Ya? A ver, en la B. Aquellos obreros estuvieron cansados con el trabajo. Identificamos al verbo. El verbo es estuvieron. Luego le preguntamos, estuvieron, estar. ¿Quiénes estuvieron? ¿O quiénes estuvieron cansados? ¿O quiénes estuvieron? ¿O de quiénes se habla? ¿No? ¿De quiénes se habla? Porque el verbo está en singular, perdón, en plural. Se habla de aquellos obreros, ¿no? Entonces preguntamos de quiénes se habla o quiénes son los que estuvieron y la respuesta es aquellos obreros. Y la respuesta es el sujeto. Ya tenemos el sujeto identificado y ahora sí podemos ver que aquellos obreros estuvieron. El verbo estar es el único verbo ahí, es verbo principal. Ese verbo estar, ese verbo estuvieron viene del verbo estar. El verbo estar es un verbo copulativo. Entonces los verbos copulativos, por teoría, sabemos que no tienen objeto directo. ¿Por qué? Porque los copulativos no son transitivos. ¿Ya? Entonces ahí lo que podemos preguntar más bien es podemos preguntar por el atributo. Esa oración debe tener atributo. Podríamos preguntar quiénes estuvieron, ¿no? ¿Quiénes estuvieron? No. ¿Cómo estuvieron, no? ¿Cómo estuvieron los obreros? ¿Cómo estuvieron? Respuesta, cansados con el trabajo. ¿Cómo estuvieron los obreros? ¿O quiénes estaban cansados o estuvieron cansados? Y la respuesta es aquellos obreros. Sea la pregunta cómo o sea la pregunta quiénes, al verbo copulativo, la respuesta va a ser el complemento, perdón, la respuesta va a ser un verbo copulativo, ¿ya? Aquí vamos a hacer una modificación aquí, es un verbo copulativo. ¿Dónde estaba eso? Por aquí. Ya está. Es la pregunta 3, ¿no es así? Entonces aquí, esto es un atributo. ¿Ya? Es un atributo, complemento atributo, ya está. Porque estar es un verbo copulativo. Entonces, no pasa nada. C. La organización no ha entregado el premio al ganador. No ha entregado el premio al ganador. El verbo es compuesto. Ha entregado. Pregunta, ¿quién ha entregado o quién no ha entregado? Respuesta, la organización. Ahora, la pregunta es, ¿entregar? ¿Se entrega algo a alguien? ¿No es así? Tendría que preguntar si se entrega algo a alguien y la organización es la que entrega, entonces lo que debe entregar es algo, o sea, el objeto directo. ¿Qué es lo que ha entregado la organización o qué es lo que no ha entregado la organización? Y la respuesta es el premio, ¿ya? El premio. Eso es lo que no ha entregado. El premio es la respuesta a esa pregunta y el premio que sería el objeto directo, ¿ya? Es el premio, por si acaso. El ganador sería objeto indirecto, pero aquí no estamos trabajando eso, ¿no? Solo lo que nos dice.
donde hay oración transitiva. Para que haya transitiva tiene que haber objeto directo, esa es nuestra prioridad. Entonces la respuesta ahí es la C. A ver en la D. Daniela, ayer cayeron todos los frutos del añejo árbol. El verbo principal es cayeron. Ahora, voy a preguntarle al verbo quiénes cayeron. Daniela, ¿quiénes cayeron? ¿Quiénes cayeron? Respuesta, todos los frutos del añejo árbol. ¿Es así? Todos los frutos es el sujeto, ¿ya? Todos los frutos del añejo árbol es el sujeto. Y si le pregunto cuándo lo hicieron, cuándo cayeron, respuesta, ayer. Es el circunstancial de tiempo. Siguiente. Profesora, ¿y Danila qué es? Danila es el vocativo, y el vocativo no es parte de la oración. Siguiente. El escenario del concierto es extremadamente grande. El escenario del concierto es extremadamente grande. El verbo es. Ese es un verbo copulativo, al igual que estuvieron. El escenario del concierto es el sujeto y extremadamente grande es el atributo. ¿Ya? Ya está. En la 3, entonces ratificamos la clave, ¿ya? Su clave es la letra C. ¿Ya? Marcamos entonces la clave, registramos también aquí. A ver, ¿dónde está? Es C. ¿Qué tal? Ah, Fiorella. Sí me escuchabas. Ya, ya, muy bien. Seguimos entonces. La pregunta 4 dice, las oraciones impersonales son aquellas que carecen de sujeto al que se le puede atribuir la acción que refiere el verbo. Estas pueden clasificarse como propias o defectivas de sujeto. ¿Ya? Esas son las oraciones impersonales. Las oraciones impersonales, a ver, también las hay de dos tipos, ¿ya? Hay impersonales que no tienen sujeto, las impersonales, perdón, hay impersonales que tienen, o sea, es por la estructura, impersonales que por la estructura en la que aparecen han perdido el sujeto, o sea, tienen un sujeto pero no lo quieren dar a conocer, lo han escondido, y ese sujeto no es tácito. La estructura la han modificado de tal manera que esa oración se convierte en impersonal, ¿ya? Esas son las impersonales propias. ¿Cómo se expresan las impersonales propias? Con el pronombre se y cualquier verbo de tipo predicativo, ¿no? Se necesita, se sabe, se conoce, se dice. Por lo general, los verbos en las impersonales propias son verbos, ¿cómo decirlo? Son verbos transitivos. En las personales defectivas de sujeto, lo que se va a observar es que estas impersonales defectivas de sujeto son aquellas, las defectivas de sujeto son aquellas que se refieren principalmente a eventos relacionados con el clima. ¿Ya? Profesora, relacionados con el clima, sí, puede ser llover, nevar, garuar, tronar. ¿Ya?
Ya. Esa es la diferencia entre impersonales propias e impersonales defectivas de sujeto. Entonces, en ambos casos no hay sujeto, en ambos casos se construye el verbo en plural, perdón, en singular, disculpen, se construye el verbo en singular y podría aparecer un verbo impersonal tanto con oraciones transitivas como con intransitivas. ¿Ya? Muy bien, ahí en la 4A vamos a identificar la oración impersonal que nos están pidiendo, ¿no? Una impersonal nada más, impersonal. A ver, la lluvia no cesó hasta el día siguiente. ¿Cuál sería el verbo en? La lluvia no cesó hasta el día siguiente. El verbo es cesó. Cesó. Y la lluvia será el sujeto. Hasta el día siguiente indicará pues ¿no? El tiempo. Vamos a ver, el verbo cesar. ¿Quién cesó? La lluvia. ¿Quién no cesó? La lluvia. ¿El sujeto está presente en la oración? Sí. Por lo tanto, esa oración no es impersonal, ¿ya? Esa oración no es impersonal. Siguiente. Próximamente habrá doble aumento. Próximamente habrá doble aumento. Pregunta. Habrá es el verbo, está en singular. ¿Qué le puedo preguntar, ¿no? para obtener el sujeto de habrá? Próximamente habrá doble aumento. El verbo haber indica, ¿no? Se refiere a la existencia de algo. Habrá. Sabemos que el verbo haber, cuando en la oración aparece solo, es decir, cuando el verbo haber no está en su forma impersonal, cuando el sujeto se encuentra en su forma, ¿no? Simple, ¿no? Principal, haber, podríamos preguntarle, ¿qué habrá? ¿No es así? ¿Qué habrá? Pero si le pregunto qué habrá o qué es lo que habrá, la respuesta va a ser, habrá doble aumento. Podríamos decirlo, habrá. Y si le preguntamos quién habrá, bueno, no es lógico, ¿no es así? Ahí el verbo haber es un verbo que tiene transitivo, tiene objeto directo, pero no tiene un sujeto conocido. ¿Ya? Ahí a ver se está expresando como impersonal, ¿ya? Impersonal. Ya, muy bien. C, habían salido con mucha antelación. Ahí el verbo está subrayado, está señalado ahí. Habían salido es el sujeto compuesto, sujeto de la voz, perdón, del aspecto perfectivo, ¿no es así? En esa perífrasis el verbo principal es salido. Habían salido. Salir es el verbo principal. ¿Quiénes habían salido? El verbo haber ahí está en plural. Si está en plural, no puede ser un verbo impersonal, ¿no es así? Porque los impersonales solamente
Entonces ahí preguntamos quiénes habían salido. ¿Y respuesta cuál es? ¿Para quiénes habían salido? ¿Cuál es la respuesta? Ellos, ¿no es así? El sujeto para quien habían salido es ellos, sujeto tácito. ¿Ya? Siguiente. Se cerraron las puertas de inmediato. La pregunta es, ¿quiénes cerraron las puertas de inmediato? Es válido que pregunte, ¿quiénes cerraron las puertas de inmediato? ¿Quiénes cerraron las puertas? ¿O quiénes cerraron? No, no es válida esa pregunta, porque cerraron lleva antes un pronombre. ¿Qué pronombre? Se, pronombre reflexivo. Entonces no puedo preguntar quiénes se cerraron, ¿no es así? Ya está. Entonces, si preguntamos quiénes se cerraron, ahí, ¿quién sería el sujeto? ¿No? Ya que para llegar al sujeto, preguntamos quiénes. ¿Ya? Entonces ahí, el sujeto para cerraron es las, las puertas. Las puertas es el sujeto. ¿Ya? Por eso la pregunta va debajo de las puertas. Se abrazaron con mucho entusiasmo. Se abrazaron con mucho entusiasmo. La pregunta es, ¿quiénes se abrazaron? Respuesta, ellos. ¿No es así? Ellas se abrazaron con mucho entusiasmo. Entonces, ahí el sujeto es tácito. Fíjate que en la C y en la E el sujeto es tácito, ¿ya? Y en la D el sujeto se ha movido. El sujeto es las puertas de inmediato. Ya está. La respuesta en la 4 es B de bebé. Vamos a marcar ahí. ¿No? B de bebé. Perdón. 4. Seguimos. 5. Un momentito. Voy a editar aquí. Ahora sí. ¿Cuál era la respuesta en 4? B de bebé. Ya está. Seguimos. 5. A ver.
Según la naturaleza gramatical del predicado, las oraciones se mezcló cada color según la indicación. Se mezcló cada color según la indicación. Esa es una oración. Segunda, se lavó las manos con un jabón libre de químicos. Siguiente, se marcharon sin ninguna explicación. Siguiente, se borraron los mensajes. Esas oraciones son clasificadas como, a ver, según la naturaleza del predicado, oraciones de predicado verbal. Voy aquí. Se mezcló cada color según la indicación. Para poder manipular voy a poner la pantalla completa, ¿ya? Un momentito. Voy a dejar de compartir. No me deja compartir en su totalidad. A ver, a ver, a ver. Quedamos en las 5. Ah, me habías preguntado qué es un predicativo y nominal. Será predicado nominal y predicado verbal, ¿no? A eso te referías, Fiorella. El predicado normal es el predicado nominal es el predicado que tiene como núcleo el verbo copulativo. Juan es mi amigo. María está enferma. Son oraciones de predicado nominal. Porque su núcleo es el verbo copulativo y tienen atributo. Es el predicado nominal. Y el predicado verbal es aquella frase verbal cuyo núcleo es un verbo, ¿ya? Es un verbo predicativo, un verbo que tiene en sí mismo un significado más descriptivo, más explicativo, más conceptual. En cambio, el verbo copulativo no tiene un significado de ese tipo. Por eso se le llama copulativo. Porque su significado es vacío, está carente de contenido, su significado. ¿Ya? Eso es lo que pasa. Ya, voy a compartir, ¿ya? Estaba teniendo problemas para compartir el documento como corresponde. A ver. Me están diciendo que el archivo ya existe, que hay una copia. Vamos a ver. Ahí está cargando. Estamos teniendo dificultades para la presentación, dice. Puede esperar un poco más o intentar volver a cargarla. A ver. ¿Qué podemos hacer para cargar esa información? A ver. Voy a volver a compartir. Voy a cargar de otra manera. Ya, voy a subirlo. Al OneDrive lo voy a subir. De repente con mi estado. No molestar. Voy a subir el archivo al OneDrive, ¿eh? Al Drive voy a subirlo.
A ver, ahorita para poder compartirlo mejor, si no, no se puede. En el OneDrive, ahí voy a agregar un archivo. Ah, sí hay. Sí hay en el Drive, semana 14. Ya, ya. Voy a subirlo entonces. Ya está. A ver, 14. Voy a examinar el Drive. Ya está cargado en el Drive el archivo. No hay. Voy a cargar un archivo. Voy a cargar el archivo de la semana 14. Está cargando, a ver. Lo voy a subir por el Drive. Ya está. Ya figura en mis archivos. Entonces ahí. Del Drive sí se puede subir. Ya, ¿qué pasó? Una pregunta, Fiorella, ¿tú puedes ver de casualidad se está proyectando el PPT? Porque no puedo ver si el PPT está o no siendo compartido. Se me figura como que hay dificultades para cargar, hay un error ahí, me sale vuelvo a cargar el archivo, me sale eso. No puedes ver el archivo. ¿Qué será? ¿Qué le habrán hecho a la máquina esta? Ya, entonces voy a tener que cargarlo de la vieja forma. Voy a compartir toda la pantalla. Ya, vamos a compartir toda la pantalla. Ya. Estamos en la semana 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya está. A ver, vamos a ver acá. Fin de la presentación. Y ahora sí. Lo estoy compartiendo como libro, no. No me permite compartir toda la pantalla. Un ratito.
guardar. Pero voy a abrir el archivo. Algo está pasando con ese archivo. Quiero compartir toda la pantalla para poder manipularlo con el lápiz. Si no, va a estar solamente como lectura, nada más. Ya está. Y ahora sí. Caramba, no puede ser. ¿Por qué se me sale así? No entiendo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ay, señor. Quiero compartirlo para poder usar el lápiz. Quiero usar el lápiz, pero no me deja usar el lápiz, ¿no? Ya no sé qué hacer. Está como un libro esto de acá. Ya, acercar, siguiente, diga de diapositiva. Copiar, modificar. No, que para modificarle me abre toda la pantalla. No puede ser eso. Presentación con diapositivas es. Pero no me permite, ¿no? ¿Qué sucede? Debe haber otra opción para compartir. La pantalla, la ventana. Tal vez si salga. Si salgo y vuelvo a entrar de repente. Porque carga la diapositiva, pero de ahí ya no la vuelve a... No la comparte. O será el internet. Ese es un problema. Pero sí, parece que estoy conectada. Seguro. Recargar para mostrar la presentación. Recargar, ¿qué? Volver a cargar. ¿Qué voy a volver a cargar? A ver. Ya está. Ahí se ve mi cara, pero... Grabar, configurar, de audio, voz. Ya, bueno. No queda de otra. Aquí ventana. En paralelo. Modo de moderador. Ya. Uy, ¿qué pasó? No puedo manipular. Me gustaría manipular ahí. Pero no se puede. Normal, dices. Ya vamos a... Voy a dejar el modo de moderador. No puedo eliminar el modo moderador. Y así nomás era. Ya, ahorita vamos a compartir. Ya, vamos a volver a compartir, no te preocupes.
Un momento, ya voy a salir a volver a entrar. Salgo y vuelvo a entrar. Y ahora sí. Ahora sí, ya vamos. Muy bien. La última, la vencida. No. No, tengo que dejar compartir. Ya estamos acá de nuevo. Estamos acá ya para poder empezar. Ya estamos. Ya vamos de frente a la pregunta 5, ¿ya? Pregunta 5. En la pregunta 5 dice lo siguiente. Según la naturaleza gramatical del predicado, según la naturaleza gramatical del predicado, según la naturaleza gramatical del predicado, las oraciones, se mezcló cada olor según la indicación, se lavó las manos con un jabón libre de químicos, se marcharon sin ninguna explicación, se borraron los mensajes, son clasificadas respectivamente como, a ver, se mezcló cada olor según la indicación, se mezcló cada olor, vamos a analizarlo acá, se mezcló cada olor. Ya está. Se mezcló cada olor. A ver aquí. El verbo es mezclarse, mezclarse, ¿no? Mezclarse. Caramba. El verbo es mezclarse. Luego, se lavó las manos. El verbo es lavar. Lavar. Ya está. La tercera es marchar. Bueno, en realidad es marcharse. Marcharse. Ya está. Y la última es se borraron. Se borraron los mensajes. Borrar. Vamos a ver aquí. Los mensajes ya. Se mezcló cada color. Ahí el verbo está en singular, ¿no es así? Se mezcló cada color. La pregunta es, ¿quién mezcló? O sea, ¿quién mezcló el color? ¿Quién mezcló cada color? No puedo decir Juan, Pedro, alguien se mezcló cada color, no. O sea, esa oración, esa construcción con C impide que se introduzca un sujeto. Esa oración es de tipo impersonal. ¿Ya? Esto es impersonal. No hay un sujeto, el sujeto se ha escondido, no se quiere dar a conocer. Es como si yo dijese, se sabe que él es el ladrón, se dice que él es el ladrón, se dice que él robó dinero, se dice que él mintió. El sujeto no se hace presente, no es el que, ¿no? No es el que dice.
se ha ocultado. Entonces ahí el verbo está estructurado de manera impersonal, se ha construido de manera impersonal. Segunda, se lavó las manos. Cuando decimos se lavó las manos, se entiende que alguien lavó las manos a sí mismo, ¿sí o no? Entonces ahí esa oración es una oración de qué tipo? Esa es una reflexiva. ¿Ya? Reflexiva. Mientras que la primera es impersonal. ¿Personal de qué tipo? Impersonal propia. ¿Ya? Impersonal propia. Hay un sujeto, pero no se quiere dar a conocer, ¿no? Esa es la característica de las impersonales propias. Y se construye en tercera persona singular. Tercera oración, se marcharon sin ninguna explicación. Nosotros sí podemos, en esa oración, se marcharon, sí podemos decir Pedro y Lucho. Se marcharon si admite sujeto. Pedro y Lucho se marcharon. A diferencia de se mezcló. Juan se mezcló cada color, no. En cambio, Pedro y Lucho se marcharon. O sea, esa oración tiene un sujeto tácito, ¿ya? Aquí vamos a escribir tácito. Sujeto es tácito. ¿Quiénes se marcharon? Ellos, ellas. El verbo marcharse es un verbo intransitivo, porque yo no puedo decir ellos lo marcharon, ¿no? Ellos se lo marcharon, ¿no? ¿A quién marcharon? No se marchan a nadie, a nada, ¿ya? Es intransitivo. Entonces la primera oración sería impersonal, la segunda es reflexiva, la tercera es intransitiva. Falta una. Se borraron los mensajes. Esta oración está en plural, ¿no es así? Ni qué pensar por impersonal, no es impersonal. El impersonal se construye en singular. Borraron, si le quitamos el pronombre se, es una oración con verbo transitivo. Borraron los mensajes. Pero si le agregamos el se a borraron, obviamente se entiende que hubo un grupo de personas que borraron los mensajes. Pero cuando introducimos el sujeto ahí, en esa construcción, por ejemplo, Pedro y María, si introducimos el sujeto Pedro y María, borraron los mensajes, la oración tiene sentido. Pero si le introducimos el se, Pedro y María se borraron los mensajes, ahí es un poco es difícil, ¿no? Es difícil esa construcción como que es anómala. O sea, el se no admite la presencia del sujeto, ¿no? En borraron. Ya, esa es una oración ¿de qué tipo? Es una oración pasiva refleja. Es aquella oración en la cual el objeto directo, o sea, es una oración transitiva. La pasiva refleja es una oración transitiva. En esa oración transitiva, el objeto directo genera una especie de falsa concordancia con el verbo que está en plural. El verbo va a estar siempre en plural en la pasiva refleja. Va a estar siempre en plural y va a estar encabezado por un pronombre reflexivo. Pero la cuestión es que ese pronombre reflexivo, sí. ¿Puedes subir tu volumen? No, no te escucho muy bien. Bajito te escucho. Voz bajita. Volumen bajo. O escribe en todo caso para poder escribe mejor para leer tu mensaje porque no te logro escuchar. ¿Puedes escribir? A ver. Dice ahí.
¿No han preguntado? Pensé que había preguntado. Escuché, profesora. Algo así. Ya, continuamos entonces. Ya, lo que decía es que se borraron los mensajes. El pronombre se acompaña al verbo transitivo en plural. ¿Ya? El pronombre se acompaña al verbo transitivo en plural. Y ese pronombre se impide el ingreso del sujeto. Y se genera por eso una falsa concordancia entre el objeto directo, que es los mensajes, con borraron. ¿Ya? Entonces la respuesta ahí es, como lo indica, es la opción B. Esta es la opción A. La opción B. Esta es la opción C. Esta es la opción D. Y esta es la opción E. ¿Ya? Entonces la respuesta, ¿cuál es? B. Esta es la respuesta. La última oración es una pasiva refleja. Es la B. Ya, bueno, ya esa es la B. 5B. 6. La clasificación de las oraciones incluye el criterio de actitud del hablante. Actitud del hablante. Según ello, las oraciones pueden ser desiderativas, enunciativas, interrogativas, dubitativas. Entonces ahí tenemos que correlacionar. Ya vamos a correlacionar ahí. Ángel, la construcción fue detenida. Ángel, la construcción fue detenida. Ya. La construcción fue detenida. Se entiende que fue detenida por alguien. ¿No es así? Esa oración está construida en voz pasiva. ¿Ya? En voz pasiva. A ver. Voz pasiva. Ay, señor, esta cosa no sé qué. Voz pasiva. Hasta ahora no comprendo mi laptop. Ya estamos ahí. Muy bien. La construcción fue detenida. Esta es una perífrasis de la voz pasiva. Fue detenida. Ya. Cuando yo digo, Ángel, la construcción fue detenida, yo estoy informando, ¿no es así? Estamos informándole a Ángel que algo pasó con la construcción. Entonces aquí, entre Ángel y enunciativa, hay una, ¿cómo decirlo? Hay una relación. Es una oración de tipo enunciativa. Oración de tipo enunciativa. Entonces aquí uno se relaciona con C. ¿Ya? Ahí está. Uno se relaciona con C. Siguiente. Ya está. Siguiente. No sé si él cumplió con su promesa. No sé algo, ¿no? No sé qué. No sé si. Ese sí es una conjunción completiva. La conjunción completiva sí está presente en oraciones interrogativas indirectas. Oraciones interrogativas indirectas de tipo total. Entonces aquí es una oración interrogativa. ¿Ya? Interrogativa indirecta. ¿Por qué indirecta? Porque no tiene signo de interrogación. ¿Y por qué total? Una marca gramatical de las interrogativas indirectas totales es que éstas llevan esa conjunción completiva en su interior. Pareciera inicialmente que fuese una afirmación o una negación, pero después
Se introduce, ¿qué cosa? Una especie de una oración completiva, ¿no? Una proposición en todo caso, introducida por la conjunción completiva. Siguiente enunciado. Deténgase al toque del silbato. Esa oración expresa pues una orden, ¿no es así? Expresa una orden. Está ordenando, a pesar de que va con signo de admiración. Entonces esa es una oración de tipo imperativa. Es una oración imperativa. ¿Ya? Oración imperativa. La última. ¿Acaso fuiste el culpable del delito? ¿Acaso fuiste culpable del delito? Ese acaso expresa qué cosa? Duda, ¿no? Es un adverbio de duda. ¿Ya? Entonces ahí lo que tenemos es una oración una oración que expresa duda, dubitativa. El hablante ahí no está seguro, ¿no es así? No está seguro de la información que está brindando. Está expresando inseguridad. A ver. Ya está. Ahí está la respuesta. Entonces la secuencia de verdad, falsedad, perdón, la correlación sería pues, la construcción fue detenida, es una oración enunciativa. 1C, 2, no sé si él cumplió, interrogativa indirecta, total. 1B, 2C, 1B, perdón, 1C, 2D, 3 es una orden imperativa, 3B y 4A. La respuesta, ¿cuál es? Esta de acá. Esta es la clave, ¿ya? Entonces, la 4 era alternativa B y la 6, ay, perdón, 4, la 5 es B, 5 es B y 6 es D. B y D, ya está. B y D. B y D. Una Sí, pregunta. sí, te escucho. En la 6 yo marqué la A. ¿Por qué no podría ser? A ver, vamos a ver. 6. 6A. La A. Y ahora vamos a C. Que la 2 sea, que no sé si él cumplió, sea duda. Ah, ya. Lo que pasa es que en la interrogativa indirecta, la indirecta total, la interrogativa indirecta total, tienen esta estructura. La indirecta total siempre va a estar encabezada por esta conjunción sí. Esta conjunción sí está encabezando una proposición que complementa al verbo saber, perdón. ¿Ya? El elemento gramatical que encabeza la interrogativa indirecta total es la conjunción completiva sí. ¿Ya? Dime si Juan llegó. No sé si Juan llegó. Con esos verbos, ¿no? Verbos reportativos, ¿no? Decir. O con el verbo, ¿no? Saber. Aquí en tu material, a ver, interrogativas. Aquí está. Acá en las interrogativas,
como estamos viendo aquí. Ya. Una interrogativa indirecta total. Mira acá. Dime si has revisado al paciente. Esta es una estructura. Esa es la estructura de la interrogativa indirecta de tipo total, que va a estar encabezada por este elemento gramatical. Esta palabra sí, que pareciera duda, ¿no? Dubitativa. Esta palabra sí es una conjunción completiva. Esa conjunción completiva va después del verbo. El verbo, que en el primer caso es dime, ¿no? Del verbo decir, que parece una orden. Del verbo sé, en la oración no sé, que pareciera que es una enunciativa. Esa es la estructura. Eso ya viene definido así, ¿no? Es como si yo te dijese el aspecto perfectivo. En el aspecto perfectivo, todos los verbos conjugados en el pasado y en el futuro, compuestos con haber. Ha comido, ha vivido, había vivido, hubo vivido, ¿no? Hubiese vivido, ¿no? Habrá vivido. Todos los verbos con haber, los compuestos, son de aspecto perfectivo. Ya es una pista gramatical, ¿no? Muy bien. Vamos con la 7. Gracias, Miss. Sí. En la 7 nos dicen que mediante las oraciones interrogativas, el hablante solicita al oyente algún tipo de información de la que hasta el momento desconoce. Claro, en las interrogativas se solicita información. Según su significación y estructura, ellas pueden ser directas e indirectas. Claro, hay interrogativas directas que se construyen con signos de interrogación y hay interrogativas indirectas que se construyen sin signo. Lo mismo pasa con las oraciones exclamativas, con signo y sin signo. Entonces, nos piden una oración interrogativa indirecta total. Las indirectas no llevan signos de interrogación, ¿ya? Entonces la A queda descartada. La A y la D no pueden ser oraciones interrogativas indirectas. ¿Por qué? Porque están llevando signos de interrogación. Las que me quedan, ¿cuáles son? La B, la C y la E. Para que sea indirecta, todas las oraciones interrogativas, para que sean totales, ¿sí? Las oraciones para que sean totales, en el primer caso, si es interrogativa directa, tiene que tener como respuesta el afirmativo sí o el negativo no. ¿Tiene set? Sí o no, es la respuesta. Ahora, en las interrogativas sin signos, las indirectas, las totales tienen que estar encabezadas por la conjunción completiva sí. Dime que me amas, no me dijo si vendría, si volvería. Me preguntó si tenía cita con el médico. Esa palabra sí, que está en el medio de la oración, es una oración compuesta en realidad. Esa palabra sí es una conjunción completiva. ¿Y donde hay conjunción completiva, cuál es? Es en la E, ¿no es así? En la E es, ¿ya? Ignoro si completó sus sesiones. Ignoro si completó sus sesiones. Esa es una interrogativa indirecta total. ¿Y qué hay en B y en C? Ya sabes cuál es su dirección. Dinos quién es ella. Por ejemplo, si solamente tuviese ahí en el enunciado, ¿cuál es su dirección? ¿Cuál es su dirección? Esa sería una interrogativa directa total. Pero como yo a cuál es la dirección, le añado antes una oración o parte de una proposición, ya sabes. Entonces, lo que hace la pregunta, ¿cuál es la dirección? Se está subordinando a ya sabes. Ya sabes algo, ya sabes cuál es la dirección. Ese cuál es un pronombre interrogativo que está dentro, ese interrogativo se ha unido a una afirmación y en realidad es una oración híbrida, ¿no? Tiene un poco de afirmación, un poco de pregunta.
Estas son las interrogativas indirectas. Interrogativas indirectas. ¿Ya? De tipo parcial. Lo mismo en la C. Dinos quién es ella, por favor. Cuando vemos el verbo dinos, ¿no? O dime, dime quién es ella. Parece una orden, ¿no es así? Dime, es una orden. Pero esa orden está combinada con la pregunta, ¿no? ¿Quién es ella? Cuando está combinada, entonces ahí predomina la interrogación indirecta, ¿ya? Es una interrogativa indirecta parcial. La 8. A ver, vamos a ver. Hay que identificar verdadero o falso, ¿no? Dice en la A, considerando si es enunciativa, interrogativa, si es dubitativa, desiderativa, si es exhortativa, si es exclamativa, hay que identificar en ese diálogo. Dice, hijo, 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 ayúdame, dime cómo llegar a esta dirección. Respuesta del hijo, ¿no? Sí, papá, yo te ayudo. Déjame ver el mapa. Alejandro, ¿queda cerca? Quisiera ir ahora mismo. El hijo, Fabián. Debes ir con taxi. Mejor te acompaño. Alejandro, te agradezco mucho, hijo. Entonces, la primera oración, por ejemplo, hijo, ayúdame. ¿No? Hijo, ayúdame. ¿Qué tipo de oración es? ¿No? Es una oración exclamativa. ¿Ya? Dime cómo llegar a esta dirección. Dime cómo. Esa es una pregunta indirecta parcial por la presencia del pronombre interrogativo cómo. Siguiente. Sí, papá. Como el papá le dijo, ayúdame. Sí, papá. Yo te ayudo. Sí, papá. Es una afirmación, ¿no es así? Está afirmando ahí. Sí, papá, yo te ayudo. Es una oración enunciativa afirmativa. Déjame ver el mapa. Papá, déjame ver el mapa. Ahí está dando una orden, ¿no? Eso es imperativa. Siguiente, Alejandro pregunta, ¿queda cerca? Cuando le pregunta al hijo, ¿queda cerca? Espera que su hijo le diga si queda cerca o no queda cerca, ¿no? Esa es una pregunta, una oración interrogativa directa, total. Quisiera ir ahora mismo, esa es una oración desiderativa. ¿Ya? Ya está. Siguiente. Fabián, debes ir con taxi. Debes ir con taxi. Ese debes ir con taxi es una orden, es imperativa. Mejor te acompaño, exclamativa. Te agradezco mucho, hijo. Ahí hay una sola oración, ¿no? Te agradezco mucho, hijo. Esa es una oración exclamativa. ¿Ya? Entonces la respuesta es, a ver, hay dos oraciones interrogativas. A ver, la A, interrogativa indirecta, dime cómo llegar a esta dirección, va una. Eh, Otra interrogativa en Alejandro, ¿no? Queda cerca, ahí está, queda cerca, más, es una interrogativa, más dime cómo llegar a esa dirección. Ya hay dos interrogativas y eso es correcto. No hay ninguna oración exclamativa, bueno, ahí vemos que te agradezco mucho, hijo, esa es una exclamativa. Otra exclamativa, mejor te acompaño. Otra exclamativa, ¿no? Ayúdame. Ya está. Entonces la segunda es falsa. Tercera, ¿hay una oración que expresa deseo? Sí, hay una oración desiderativa, que está en la C. Quisiera ir ahora mismo, ¿no? Esa es desiderativa. Ya, deseo. Cuatro, aparece solo una oración imperativa, solamente aparece una oración imperativa. Debes ir con taxi es una imperativa. Déjame ver el mapa es otra imperativa.
Ya, entonces ahí como dice que aparece solo una, es falso. 9. Las oraciones compuestas por coordinación se caracterizan por estar conformadas por dos o más proposiciones con el mismo valor sintáctico, las cuales pueden estar enlazadas o no por nexos conjuntivos. Señala la alternativa en la que aparece la oración compuesta por coordinación yuxtapuesta. Yuxtapuesta. Ya, vamos a ver, en la A dice Liz trabajó mucho, sin embargo le pagaron poco. Fíjate que trabajó y pagaron son verbos, ¿no? Esas proposiciones están relacionadas con un conector, ¿no? El sin embargo. No obstante, sin embargo, más, pero, sino, son conectores coordinantes, conjuntivos de tipo adversativos. Por lo tanto, la oración compuesta será adversativa, ¿no? Oración compuesta por coordinación conjuntiva de tipo adversativa. Bien habla, bien grita, bien, bien. Es una conjunción discontinua, ¿no? Bien, bien. Ahí los dos son nexos. Habla en voz baja, grita nerviosamente, son las proposiciones. Es una oración compuesta por coordinación conjuntiva de tipo disyuntiva. La C. Alejandro no redacta bien, sino copia literalmente. No redacta bien, sino copia. Sino es una conjunción adversativa, ¿no? De más, pero, sin embargo, no obstante, sino. Entonces es ahí, es oración compuesta por coordinación conjuntiva. D. Mi madrina nos dijo, dos puntos, estudiar es muy importante. Esa es una cita textual, ¿no es así? Cuando tenemos citas textuales, estudiar es muy importante. En las citas textuales hay oración compuesta por subordinación, ¿ya? Pedro dijo, Pedro escribió, Pedro pensó, y si repetimos al pie de la letra lo que dijo, pensó, escribió, esa es una pregunta cita directa, y eso de ahí es una oración compuesta por subordinación. Donde estudiar es importante es objeto directo del verbo dijo, está subordinado. En cambio en la E dice, las preguntas son difíciles, léanlas bien por favor. Las preguntas son difíciles, léanlas bien por favor. Entre la primera proposición, las preguntas son difíciles, y la segunda, ¿hay algún nexo gramatical? No hay ningún vínculo, solo dos puntos y no es cita. Las preguntas son difíciles, así que lean bien, por favor. Se ha omitido un conector, ¿no es así? Entre la primera proposición y la segunda se ha introducido un conector. Perdón, se ha omitido, se ha borrado un conector. Como se ha borrado ese conector, lo que está ahí son los dos puntos. ¿Ya? Y ese conector así que es un conector coordinante. Por lo tanto, eso es una compuesta por coordinación de tipo yuxtapuesta. Esa es la respuesta. Yuxtapuesta me piden arriba. La E. ¿Ya? Tomen nota de las alternativas. Muy bien. La pregunta ahí es, nos dicen, la oración compuesta por coordinación conjuntiva puede ser clasificada como copulativa, disyuntiva, adversativa, hilativa, distributiva, explicativa. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Están los 6 tipos de oraciones compuestas por coordinación conjuntiva. Tomando en consideración lo señalado en el enunciado, o pagas con tarjeta de crédito, o lo haces con un vale de consumo, constituye oración compuesta por coordinación conjuntiva. ¿Ya? ¿Qué tipo de compuesta por coordinación conjuntiva es esa oración? O pagas con tarjeta de crédito o lo haces con un vale de consumo. A ver, o pagas o pagas. ¿Es una oración de qué tipo? Conjuntiva, sí, están ratificando que es conjuntiva, pero ¿de qué tipo? ¿Qué indica? Indica consecuencia, indica elección, está introduciendo una explicación, está simplemente añadiendo información o está indicando distribución o alternancia. ¿Qué indica esa O?
¿ya? Es una oración compuesta por coordinación conjuntiva de tipo disyuntiva. ¿Seguimos? Lea el siguiente texto y marque la respuesta que incluye afirmaciones correctas. Ya. A ver, existen distintos tipos de colágeno en nuestro cuerpo. El más importante es el colágeno tipo 1, que se encuentra en los huesos y en los tendones. Pero también tenemos el colágeno tipo 2 y 3. El colágeno desempeña diferentes funciones. Ayuda al estiramiento de la piel y los tendones, por ejemplo. ¿Ya? Muy bien. Por si acaso ahí están de colores, ¿no? Cierto tipo de oraciones. A ver, primera oración. Existen tipos de colágeno en nuestro cuerpo. En esa primera oración solamente hay un verbo. El verbo es existen. Existir es un verbo predicativo. ¿Qué existen? Distintos tipos de colágeno. ¿Eso qué cosa es? Eso es sujeto. ¿Ya? Aquí está primero el verbo, luego el sujeto. Ahora, ¿dónde existen diversos tipos? ¿Dónde? En nuestro cuerpo. Siguiente. El más importante, se refiere a un tipo de colágeno, es el colágeno tipo 1. Ahí, por ejemplo, hasta tipo 1 se ha escrito de rojo al verbo copulativo es. Ese verbo es el verbo principal. Luego dice, es el colágeno tipo 1 que se encuentra en los huesos y en los tendones. Pregunta, ¿qué cosa se encuentra en los huesos y en los tendones? El colágeno, ¿sí o no? El colágeno tipo 1 y 2. Perdón, el colágeno tipo 1. Entonces, ¿ese qué es un pronombre relativo? Quiere decir que se encuentra en los huesos y en los tendones ¿es un qué? Es una proposición adjetiva, ¿no es así? La niña que llora, el perro que ladra, la casa donde vivíamos, ahí donde vivíamos, que ladra, que llora, que conoces, son proposiciones adjetivas, encabezadas obviamente por el pronombre relativo. ¿Ya? Entonces aquí, que se encuentra en los huesos y en los tendones, es una proposición subordinada. Esta proposición subordinada está encabezada por el pronombre relativo, es una proposición subordinada de tipo adjetiva. Ahora, en todo ese enunciado que está resaltado de negro, todavía no termina, ¿no? El más importante es el colágeno tipo 1 que se encuentra en los huesos y en los tendones. Pero también tenemos colágeno tipo 2 y 3. Pero también tenemos colágeno tipo 2 y 3. Se está relacionando con el más importante, es el colágeno tipo 1 que se encuentra en los huesos y en los tendones. Con esa idea se está relacionando. Por lo tanto, el pero vincula todo lo que está a la izquierda con lo que sigue a la derecha. ¿Ya? Tenemos colágeno tipo 2 y 3. Colágeno tipo 2 y 3. Está encabezado por pero. Quiere decir que pero está introduciendo una proposición en una oración, pues, en una oración de tipo, pues, compuesta por coordinación, ¿de qué tipo? Conjuntiva, adversativa, ¿ya?
Entonces ahí el verbo es, el más importante es, ahí es verbo principal. Después del pero, el verbo tenemos también es verbo principal, ya que es una oración compuesta por coordinación. En coordinación, los verbos que se relacionan son verbos principales. ¿Ya? Última oración. El colágeno desempeña diferentes funciones. Dos puntos. Ayuda al estiramiento de la piel y de los tendones. Es un ejemplo de qué, de las funciones. Entonces, esos dos puntos están, esos dos puntos son la huella, por así decirlo, de que ha habido oración compuesta por yuxtaposición. El colágeno desempeña diferentes funciones. Por ejemplo, ayuda al estiramiento de la piel y los tendones. ¿Dónde está ese por ejemplo? El por ejemplo está después de tendones. Ese por ejemplo debió de haber ido antes de ayuda. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Existen distintos tipos de colágeno en nuestro cuerpo. Una oración simple. El colágeno desempeña diferentes funciones. Ayuda al estiramiento de la piel y los tendones, por ejemplo. Es una oración compuesta por yuxtaposición, coordinación yuxtapuesta. Y en el caso de el más importante es el colágeno tipo 1, que se encuentra en los huesos y en los tendones. Esa de ahí es una oración compuesta por subordinación de tipo adjetiva. ¿Ya? La clave entonces ahí que dice, hay dos oraciones compuestas, coordinadas, yuxtapuestas, no, solamente una oración compuesta. ¿Ya? Una oración compuesta. El texto contiene dos oraciones compuestas adversativas. Hay dos oraciones compuestas adversativas, solamente una, vinculada con pero. Siguiente. La última oración es coordinada, conjuntiva, copulativa. La última oración, el colágeno desempeña diferentes funciones. Dos puntos. Ayuda al estiramiento de la piel y los tendones. Por ejemplo, es una compuesta por coordinación, ¿sí? ¿De qué tipo? De tipo oración compuesta por yuxtaposición, ¿no es así? Oración compuesta por... perdón, la última oración. Ya, disculpen, el colágeno desempeña diferentes funciones, dos puntos, ayuda, sí, es yuxtapuesta. Aquí dice que la última oración es coordinada, conjuntiva, copulativa. No, no es copulativa. No es copulativa. Es yuxtapuesta. Ya está, ahí. Yuxtapuesta. Entonces la respuesta ahí es la D. ¿Ya? 11D. 12. ¿Qué dice? Hay que identificar la relación entre esas proposiciones y hay que completar los espacios, ¿ya? A ver, no le baja la fiebre, disminuye su presión arterial. No le baja la fiebre. No le baja la fiebre, ni disminuye su presión arterial, puede ser, ¿no? No le baja la fiebre, ¿qué más? No le baja la fiebre quiere decir que sigue con fiebre, continúa con fiebre. Sigue con fiebre y disminuye la presión arterial en vez de incrementarse. Entonces, ¿cuál sería el conector? Ni. Es un conector copulativo, ¿no? Conjunción copulativa. ¿Ya? Siguiente. Un momentito, por favor. Siguiente. Las recetas, perdón, le recetas algún medicamento, irá con otro doctor. Después de recetar medicamentos, irá con... Bueno, aquí más parece como una elección, ¿no? Le recetas medicamentos o irá. Esa es la segunda opción. Ya.
¿Le recetas algún medicamento? O elección irá con otro doctor. 3. No asistió al trabajo, coma, lo realizó de manera virtual. No asistió al trabajo, pero lo realizó de manera virtual, o si no, lo realizó de manera virtual. ¿Ya? Y último, ya tomó sus medidas, si no, pero son equivalentes, ya tomó sus medicinas, se siente mucho mejor. Sentirse mucho mejor es consecuencia de haber tomado las medicinas. Por eso se siente mucho mejor. La consecuencia de tomar las medicinas es sentirse mejor. Por eso es que entre esas dos proposiciones hay un conector hilativo, ¿ya? Un conector coordinante, pero que indica esa relación de causa-efecto. La respuesta en la 12 es la C. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí igual les voy a copiar las claves para que todos tengan. Ya está. Un momentito, por favor, nos quedamos en la 7, ¿qué era? Ya. 6 ya habíamos dicho, ¿no? 7 elefantes, a ver. Voy a copiar para las claves. Ya, 6D. 7E, ¿no? 7E. A ver aquí. 7E. 8C. 8C. Ya. 9. 9E y 10B. ¿Ya cuál era? E y B. E y B. Está bien. E y B, ya está. Les falta la 11 y la 12, ¿no es así? 11. 11D y 12C. D y C. ¿Sí? Están las respuestas, ¿ya? Si tienen alguna pregunta ahí, aprovechemos que tenemos ahí unos minutos de sobra para contestar preguntas adicionales. Esas son las claves. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hay una pregunta, si no voy a tomar la foto ya. No se vayan, ¿eh? Voy a tomar la foto como prueba. A ver, captura. Un momentito. ¿Y ahora cómo hago? ¿Por qué? Ah, ya sé.
Chicos, ahí a ver, Yamil, ¿tienen alguna pregunta? ¿La pueden hacer, por favor? Ya para poder ya. ¿Alguna pregunta para resolver algún ejercicio que quieran responder? Preguntas de otro material, tal vez. Material antiguo. Ya hemos concluido explicar la respuesta de las 12 preguntas. ¿Ninguna? No, profesor, ni una sola. Ok. Voy a estar acá. Igual voy hasta que pasen los 10 minutitos. Ya. Ya está. ¿Y Fiorella tampoco? Ya está. Entonces, como ya no hay preguntas, entonces ya igual voy a estar aquí ya hasta las 5 voy a estar acá ya. Cualquier cosa me hacen la pregunta, me escriben ahí. A ver. Ya, muy bien. Correcto. Muy bien, nos vemos. Hasta luego.